Buenas noches, hermanos amados, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos los invitados que nos hacen el honor de conectarse en estos horarios para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos hoy viendo una de las conversaciones entre Dios y Abraham más impresionantes, tal vez la más de todas. Ya hemos visto cosas terribles que pasaron en las oraciones anteriores, donde la vida estuvo en peligro, donde Sara estuvo en peligro, donde la vida de Lot y sus amigos estuvieron en peligro. Muchas cosas que Abraham tuvo que decidir hacer. A veces tomaba malas decisiones y Dios se los corregía. Pero hoy vemos una indicación, la más precisa indicación de Dios a Abraham, en la cual Dios se aseguró de que Abraham entendiera y que Abraham aprendiera la lección hasta el último momento. Así que en esta oración que viene en Génesis 22, vemos a Abraham recibiendo una petición de Dios en el sueño durante la noche, muy extraña, una petición fuertísima. Vamos a leer el versículo, está en Génesis 22 del 1 al 14, y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, el que amas, y ve a tierra de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos para allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y le dijo, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he ahí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar del muchacho. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este es el pasaje. Y estamos de acuerdo en que es una petición muy extraña. Dios pidiendo un sacrificio humano. Dios pidiendo que sacrificara a su único hijo. Dios pidiéndole a Abraham que le sacrificara y le ofreciera en el holocausto al hijo de la promesa, de donde habrían de venir naciones. Y le pidió que no fuera ahí donde estaban viviendo en ese tiempo, allá por Berseba, sino que fueran hasta el monte Moria.
el cual está en Jerusalén. En ese tiempo todavía no estaba la ciudad de Jerusalén, pero en las colinas del monte Moria es donde se edificó Jerusalén años después. Así que es una petición bastante extraña, que da la impresión de que no tenía sentido, que iba en contra del plan de Dios para un pueblo grande, descendiente de Abraham, que iba en contra de la misericordia de Dios para con sus hijos, que iba en contra de las usanzas de sacrificios humanos que solamente los paganos practicaban, porque sí practicaban sacrificios humanos los paganos, incluso acá en México y en todas partes del mundo. Era una forma de calmar la ira de los dioses, dioses que ni existían, y ellos de todas maneras trataban de calmar su ira. Así que entraba en una situación muy terrible, muy incomprensible, muy difícil de entender y más difícil de obedecer. Porque si nos ponemos en el lugar de Abraham y me piden sacrifica a tu hijo, sería algo que yo no podría hacer, no tendría el valor, no tendría. Era algo impensable. Pero el Señor hizo esa petición a Abraham. Y se la hizo solamente a él, cuando solamente él lo podía escuchar. Y entonces vemos que Abraham, no obstante a esa petición tan increíble, se dispuso a obedecer de inmediato. Esto se lo había revelado el Señor durante la noche y él se levantó muy temprano, aún de madrugada, preparó la leña, preparó las cosas, el cuchillo, el fuego, y amaneciendo despertó a su hijo Isaac. Ven, Isaac, vamos a adorar al Señor. Y le tomó consigo a 2 de los criados para que le ayudaran y un asno para llevar las leñas, y se fueron. Tomó los necesarios, los mozos a su hijo, y caminó 3 días, porque era 3 días de camino para llegar hasta el monte Moria. Todo esto es una obediencia inmediata. No dijo, bueno, pues mañana déjame conseguir leña más barata, o déjame cortar, tengo cosas que hacer, cuando me desocupe pues iré. Sino que lo hizo inmediatamente, como dicen hoy, a primera hora de la mañana, Señor, ahí vamos a estar a primera hora de la mañana. Es un decir para decir, mañana va a tener prioridad. Pero Abraham sí lo hizo, desde antes de la mañana, desde antes que amaneciera, él estaba ya preparando las cosas, porque se trataba de obedecer de inmediato. Dios había tardado muchos años en darle a su hijo prometido, pero Abraham estaba dispuesto a entregarlo inmediatamente. Por supuesto que era doloroso, por supuesto que no le podía explicar bien a la anciana Sara de por qué fue y ofreció a su hijo en holocausto. Iba a ser para él durísimo ver a su hijo morir cuando él lo matara personalmente. Era una prueba de fuego, la prueba más grande que Dios puede poner a un hombre. Y sin embargo Abraham decidió obedecer. No puede estar en mejor lugar mi hijo que en el altar de Dios. Es el mejor destino que se le puede dar a un muchacho. Así como a los animales, se traían los mejores animales para sacrificarlos a Dios, más que para comérselo uno o para venderlos al extranjero o exportarlos, porque ahorita la gente lo que produce más excelentemente es para exportar, o para vender, o para uso personal. Pero en este caso él entendía que el mejor destino que puede tener un hijo nuestro es ir al altar de Dios. Lo entendió así, aun cuando era doloroso, difícil, pesado, cumplir esa orden. Ahora, Dios lo permitió caminar hasta Moria y cargar a su hijo y cargar las leñas, el cuchillo, el fuego, que no estamos seguros cómo se cargaba el fuego en aquel tiempo, pues seguramente era una forma rudimentaria de hacer fuego. Se lo llevó hasta allá, caminó 3 días de camino pensando en este acto de sacrificial y pensando qué es lo que querrá Dios de mí realmente, qué querrá Dios de mi hijo realmente.
¿Y qué querrá Dios para la humanidad realmente? Porque aquí iba a recibir Abraham una revelación grandísima, una revelación trascendental, que hasta entonces ningún hombre había podido entender, ni había recibido, ni había oído. Todos vivían normal, una vida normal, llena de maldades, llena de abusos, llena de violencias. Trataban de sobrevivir a la gente de aquellos tiempos y no tenían propósito. El que moría se acababa todo. Y el que vivía, bueno, pues tendría algunos años para disfrutar, pero era una vida muy, muy limitada, muy pobre, muy violenta, muy corrompida, sin esperanza, sin visión, sin relación con Dios. Esa era la relación de todo el mundo. Abraham tenía relación con Dios, pero no sabía hasta dónde iba a llegar esa relación. Y hoy, en este día de sacrificio, Dios se dispuso a comunicarle el plan de salvación para los seres humanos. Era algo sorprendente que incluso nosotros, después de leer muchas veces el capítulo 22 de Génesis, no alcanzamos a entender el porqué y para qué de esta petición de Dios y cuál fue la enseñanza, aparte de la obediencia, ¿no? La obediencia fue el camino por el cual Dios decidió comunicarle el plan de salvación a Abraham. Ya había hecho pacto con él, le había mandado un hijo, le había dado muchas promesas, sí, pero faltaba revelar el plan de salvación para los hombres. Y la revelación vino poco a poco. Le dijo Isaac: papá, aquí tenemos el cuchillo, el fuego, la leña, todo sí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó Isaac. Era una petición, una pregunta muy, muy interesante. Parece que se les había olvidado, porque allá en el rancho en Berseba tenían montones de carneros y de machos cabríos y de ovejas. Hubieran podido traer una o varias, pero no la trajeron. Caminaron hasta el monte de Dios, pero no trajeron el carnero de la ofrenda para el holocausto. Abraham le ha dicho a Isaac: ven, porque vamos a adorar a nuestro Dios. E Isaac tal vez era sus primeras veces que iba con su padre a adorar a un lugar especial. Siempre se buscaba algún monte, algún lugar, ¿no? Y Abraham sabía que era el monte Moria donde el Señor lo mandaba a adorar. Así que lo vio desde lejos. Dice: ahí está el monte Moria, ustedes quédense ahí. Él le dijo a los siervos: y préstenme nada más la leña, el cuchillo y el fuego, y vamos. Y Isaac le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era una pequeña pregunta muy importante, porque eso daba pie a la revelación de Dios que venía descendiendo de lo alto. Y Abraham le dijo: mira, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No le dijo: tú vas a ser el sacrificado, tú vas a ser el que muera. Se le dijo: Dios se proveerá de cordero. Y aunque es una pregunta, una respuesta que parecía falsa, que parecía que era una excusa que Abraham le decía para no decirle la verdad al muchacho, en realidad estaba diciendo la verdad a Abraham. Y esa verdad que Abraham estaba diciendo, no pensando que fuera una mentira, era porque Dios le estaba revelando ya su voluntad. Ya se estaba revelando la voluntad de Dios. Y Abraham, como profeta, contestó como profeta: Dios se proveerá de cordero. No era un engaño, era una verdad de Dios. Quizás Abraham todavía no la sabía. Antes de la pregunta de Isaac no sabía. Pero cuando Isaac preguntó, entonces él tuvo respuesta de Dios diciendo: Dios se proveerá de cordero. Bien, pues cuando llegaron allá, hermanos, Abraham procedió como iba a hacer la orden de Dios, edificó un altar
El altar es el símbolo de la adoración. Siempre que vamos a adorar, tenemos un altar. En todos los templos del mundo, el lugar donde se predica, se proclama y se da testimonio es un lugar alto para que todos puedan escuchar. Así como los montes son altos para que puedan escuchar la proclamación de Dios, en los santuarios, en las misiones, en los templos, se edifica un altar. Y desde ahí se enseña la verdad a la multitud, desde ahí se adora al Señor. Y Abraham fue y edificó un altar ahí en el monte Moria, y sobre él puso la leña, encendió el fuego, pero antes de eso ató a su hijo Isaac. Y tomó el cuchillo para degollarlo, como se hacía con los animales. Él se cortaba el cuello de manera que se desangrara y muriera, y la sangre fuera quemada y después todo el cuerpo. Así es como funcionaba en el tiempo de los judíos las ofrendas al Altísimo. Y Abraham iba a cumplir esa orden de Dios expresa, porque todavía Dios no le había revelado la segunda parte de la orden. Cuando estaba Abraham listo, entonces se oye una voz del cielo, donde el ángel de Dios le dice a Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho, detén tu mano, porque yo conozco que no me negarías ni siquiera a tu hijo, a tu único. Lo detuvo pues de hacer daño, y entonces escucharon el ruido de un carnero que estaba atorado por los cuernos atrás de Abraham en un zarzal. Y Abraham fue y lo tomó y lo usó como un animal de sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Un cordero que Dios proveyó. De tal manera que Abraham nombró a ese monte Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Y muchas veces usamos la palabra Jehová Jireh para decir Dios nos va a proveer pues alimentos, casa, lo que necesitamos. Pero realmente el Señor está hablando de proveer un cordero para el holocausto. ¿Verdad? De tal manera que desde entonces se conoció ese monte Moria como el lugar donde Dios proveerá de cordero. Dios proveerá de cordero. Muchos años después, 2000 años después, el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue crucificado allí, en ese monte, ahora llamado Monte Calvario. Porque Dios proveyó un cordero, no solo para ese holocausto, sino para pagar el pecado de todo el mundo. Y ese cordero fue su hijo, su único, su hijo al que amaba. Así que Abraham sintió lo que Dios siente de entregar a su hijo para un sacrificio que pague nuestros pecados. Esa orden que parecía absurda, increíble, contrasentido, sin propósito, en realidad tenía todo el sentido del mundo, todo el propósito de Dios. Estaba enseñándole a Abraham, el padre de la fe, cómo sería la mecánica de salvación, no solo para Isaac, sino para todos los seres del mundo. Y cómo el padre tendría que entregar el sacrificio a su hijo para conseguir el perdón y pagar la culpa de todos nosotros. Es un mensaje fuertísimo Inicia con una oración de Abraham al Señor y termina con una revelación de Dios hacia Abraham. Nosotros debemos amar a Dios de tal manera que estemos dispuestos a traer a nuestros hijos al altar. Quizá no para ser degollados, porque eso no lo exige Dios, ya el Señor Jesús murió por nosotros, sino para que alaben el nombre de Jehová, para que alaben el nombre de Jesús y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esa es la revelación en esta oración. Así que nos conviene orar, nos conviene obedecer, nos conviene traer a nuestros hijos al altar, sabiendo que el Señor provee de un completo y perfecto
sacrificio en la muerte de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias porque has estado con nosotros en todo momento, en momentos de pandemia, en momentos de hambre, en momentos de necesidad, pero tú estás guiando nuestros pasos todos los días y nos pides obediencia y nos pides que mantengamos nuestra comunión contigo y que traigamos a nuestros hijos a tu presencia, porque tú recibes a ellos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Y que no hay un mejor lugar donde los hijos sacrificen su vida, sus talentos, su trabajo, su fidelidad, sino delante de ti. No hay un destino mejor para nuestros hijos. Gracias por tu don inefable, gracias por el don de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.